En México estamos pasando por una situación difícil. En las últimas semanas ocurrieron varios sismos que afectaron Oaxaca, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Una vez más, como hace 32 años, la sociedad civil tomó el control de la situación, ayudando, coordinando, administrando, haciendo lo posible porque la ayuda llegue a los lugares donde se necesita. Porque así somos. Porque ese es México. Nuestro día a día puede ser una larga lista de tonterías sin sentido, pero cuando algo grave sucede, dejamos a un lado todo por ayudar. Somos los primeros en estar ahí. Sale la más amplia bondad. El orgullo nacional está en las peores crisis. En este país ha pasado de todo. Devaluaciones, desastres naturales, masacres. Como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Y nos levantamos día a día, no sé si a dar lo mejor, porque no siempre lo podemos hacer, pero cuando menos a salir adelante. Ya lo han dicho algunos periódicos internacionales, en México no esperamos a que el gobierno nos salve, nos salvamos a nosotros mismos. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto? Tristemente, porque los conocemos, porque nos han fallado no una sino 1000 veces, porque hemos visto cómo intereses egoístas nos han afectado más de una vez, y si nos quedamos esperando, nada se hace, nada se logra, porque ellos no harán nada. Es cierto, en esta ocasión hubo una pronta respuesta del presidente, se activó el plan de NX para que los militares y la marina nos apoyaran. Se les agradece, se les respeta, nuestro amor y aprecio está con ustedes, porque ustedes, la marina, los militares y hasta el DIF, representan las pocas cosas buenas que hay dentro de ese aparato averiado, al que llamamos gobierno. Pero, ¿cuál fue la respuesta de los administrativos, de los diputados, senadores, partidos políticos, de las instituciones, de los gobiernos? En una primera instancia, los partidos políticos fue decir no podemos ayudar, porque la ley así lo dictamina. Y en ese primer momento el INE los apoyó. Pero poco a poco, ya regañadientes, la presión ciudadana fue haciéndolos cambiar de opinión. Ese momento fue en el que el INE apareció de nuevo y dijo, ¿qué creen? Sí se puede, sí pueden ayudar los partidos políticos, sí hay los medios necesarios, siempre han existido, pero no lo sabíamos, porque ni siquiera teníamos idea de cuál es nuestro trabajo. Claro, lo dijo en palabras más políticas, pero ese fue el contenido del mensaje. Y esto trajo nuevas implicaciones, porque, bueno, ya sabemos que los partidos más viejos no cambian. Como siempre, el PRI no iba a soltar el dinero tan fácilmente. Por otro lado, una de las instituciones en las que más deberíamos de confiar, la que está destinada a protegernos, la policía, los vimos intentando robar a los voluntarios, intentando llevarse los trailers, los camiones, para entregarlos a nombre de un gobernador. Es una ironía que los militares hayan tenido que proteger a los voluntarios y que escoltarlos durante todo el camino de ida y de vuelta, porque los policías, que deberían estar ahí para protegernos, querían robar. También pudimos observar a un gobernador que ofreció dinero a influencers para que le dieran la razón en las redes sociales, para que dijeran que él es bueno, que él está haciendo lo posible, cuando la verdad es que no es así. Y no puedo quejarme de los influencers, digo, hay gente que tiene más hambre que otros, y se entiende que puedan vender unas cuantas letras a cambio de una razonable cantidad de dinero. Pero aunque los entiendo, no deja de doler. También sabemos que muchas de esas tragedias pudieron evitarse si Protección Civil hubiera hecho su trabajo, si los arquitectos no hubieran sido corruptos, si los delegados no hubieran aceptado mordidas, si se hubieran hecho bien las cosas desde un principio. Pero puede más. El dinero, ¿no? ¿Y saben qué? A pesar de todo esto, nada importa. Ya lo esperábamos, ya lo sabíamos. No es ninguna novedad. No es lo peor que han hecho, no es lo peor que harán. Tristemente en México siempre ha sido así, pero afortunadamente eso no nos detiene. Nosotros seguimos haciendo lo que podemos, ayudando como podamos. Y cuando todo esto termine, seguiremos saliendo a esforzarnos día a día. Porque hay algo que me dijo una persona muy sabia. A nosotros como mexicanos, lo que nos importa es esforzarnos. Mientras tengamos trabajo, mientras que tengamos una leve sensación de seguridad, mientras podamos dar de comer a nuestras familias, seguiremos adelante, sin importar toda la basura que ellos hagan, porque tenemos la esperanza de poder mejorar. Y esto, aunque a profundidad es triste, también es un orgullo, porque es la razón por la que seguimos adelante, sin importar que nuestra moneda valga cada vez menos, sin importar que los precios suban, que los salarios bajen, que las condiciones laborales no sean adecuadas. Nosotros nos seguimos levantando una y otra vez, seguimos adelante. Mantenernos trabajando es nuestra terapia ocupacional. Lamentablemente el gobierno no ha entendido eso, y la situación actual solo demostró una cosa, que no los necesitamos, que no los queremos y que no nos sirven. Hay países que son grandes por su gobierno, pero México es grande a pesar de su gobierno.